Bueno, buenas noches. Este es mi video de presentación de mi proyecto de máquina de estados finitos. Para este proyecto yo implementé una máquina de estados finitos de Moore diseñada para jugar el juego piedra, papel o tijera. Como se acaba de ver en el video de la implementación física, se contaban con 4 botones para el jugador, que uno es piedra, papel o tijera, y el cuarto botón para jugar de nuevo y un botón de reset. Además, el proyecto cuenta con 5 salidas, 2 LEDs para indicarle al jugador a quién le toca seleccionar el movimiento y 3 LEDs para mostrar que el jugador ganó. El pequeño, solo con la implementación física hubo un problema con el TinyFPGA que mostraba un error al momento de compilar el código, pues no lograba analizar bien los diagramas de timing debido a un loop combinacional causado por una parte del código en la que se necesitaba que un bit adquiriera el valor pasado, por lo que en la implementación física la segunda parte de mi proyecto no se mostró de forma adecuada. Por esto es que aquí estoy mostrando el diagrama de timing, donde se puede observar que sí funcionó correctamente la salida de qué jugador ganó, como se mira en azul, en el momento de que los jugadores seleccionan su entrada. Pasando ahora sí al inicio del proyecto, estas máquinas fueron implementadas físicamente en el TinyFPGA mediante la programación en Verilog. Aquí se puede mostrar, se puede observar tanto mi archivo de top, que es donde se interconectan las máquinas de estados, como mi segunda máquina de Estados Unidos llamado procesador de resultados, como mi primera máquina de Estados Unidos llamado selector de jugador. Lo primero que se hizo fue definir cuáles son los pines que se utilizarían en el TinyFPGA, que en mi caso utilicé los pines 1, 3, 7, 10 y 12 para conectar LEDs y enseñar que tanto los dos indicadores como cuál de los jugadores fue el que ganó, y los pines del 18 al 22 para las entradas. Pasando a la implementación de la primera máquina de estados finitos llamada selector jugador, definí que esta recibía como inputs piedra, papel, tijera y jugar de nuevo, que serían las entradas del jugador, y clock y reset, que serían, o sea, clock es el reloj que permite el funcionamiento de los flip-flops de la máquina de estados finitos, el reset que solo sirve para que al momento de reiniciar lleguemos a un estado conocido. Como salidas, esta máquina cuenta con el indicador 1 y 2, que serán observados por medio de los LEDs por los jugadores, y estos bits que son J11, J12, J13, que son utilizados para almacenar la información de la selección del jugador 1, y los bits J21, J22 y J23, que son utilizados para almacenar la información de selección del jugador 2. Y por último el pin inicio, que es la bandera que le indica a la segunda máquina que ya puede iniciar. En esta parte del código están codificados los estados para la lógica del siguiente estado, y para definir cómo es que van a cambiar los estados siempre que cambie estado o hay algún cambio en piedra, papel, tijera, jugar de nuevo, es que están todas estas líneas de código. En el caso de que el estado tenga el valor de jugador 1, se va a estar esperando que el jugador seleccione su movimiento. Entonces, si selecciona piedra, el siguiente estado va a ser en el que el jugador selecciona piedra. Si selecciona papel, pues lo mismo. El siguiente estado va a ser en el que se sabe que selecciona papel. Si seleccionó tijera, el siguiente estado va a ser que se seleccione tijera. Y si el siguiente estado por alguna razón es jugar de nuevo, se va a quedar en el estado de selección de jugador 1. Como medida de seguridad, en cualquier otro caso que no se cumpla con alguna de estas condiciones, la máquina se va a quedar en el mismo estado. Para los 3 estados de piedra, papel o tijera, lo único que se necesita de este estado es que almacenen la información de qué fue lo que seleccionó el jugador, por lo que inmediatamente va a pasar al estado de jugador 2. El estado de jugador 2 funciona de la misma forma que el estado de jugador 1, pero almacenando los datos en los bits del jugador 2. Y los estados de piedra, papel y tijera 2, pues también solo sirven para almacenar la información de lo que seleccionó el jugador 2. Así que no necesitan estar influenciados por las entradas del jugador y solo pasan al estado de idle, que es cuando se va a levantar la bandera para que la segunda máquina de Estados Unidos comience su trabajo, y esta máquina se tiene que quedar sin hacer nada, por eso es que se llama idle.
Entonces, si presiona jugar de nuevo, la máquina se reinicia y pasa al jugador uno. Y si no se le presiona nada, la máquina se va a quedar todavía en este mismo estado. Y como default, definí que el primer estado va a ser jugador uno. Esto es el banco de flip-flops para que funcione la lógica de siguiente estado y estado actual. Donde si se presiona reset, el primer estado que se va a estar utilizando es jugador uno. Y que el estado, que de lo contrario, con cada flanco de reloj, el estado sea el siguiente estado. Y esto es para la simulación de GTK Wave. Y por último, aquí están definidas de cuál es el valor que van a tomar las salidas en cada uno de los estados. Pues, como se ve en el jugador 1, todas van a valer 0. En piedra solo va a valer 1. Todas van a valer 0, perdón, en jugador 1. Excepto el indicador 1, que es lo que define que el jugador 1 le toca escoger. En piedra, papel y tijera solo va a estar encendido todavía el indicador 1. Y el bit que guarda la información de cada una de las selecciones respectivamente. En jugador 2 lo que va a estar encendido va a ser el indicador 2 y todavía se van a mantener los mismos resultados que habían guardado la selección del jugador 1. En jugador en piedra 2, papel 2 y tijera 2 solo se va a tener la misma información de cada selección respectiva. Y en Idle solo se necesita que los dos indicadores estén apagados para mostrar que ya no le toca escoger a ningún jugador y que se mantenga la información de los bits que seleccionó cada jugador, y se levanta la bandera para que la siguiente máquina de estados finitos pueda funcionar. Y pues en caso contrario, todas las salidas van a estar en 0. Pasando a la máquina para procesar resultados, se tiene también lo mismo, entradas de inicio, que es la bandera que sale de la máquina de estados finitos de selección. Clock, Reset, J1, 2 y EM, que son lógica combinacional que puse en el archivo de top, que son las que definen cuál de los jugadores ganó. Esto es básicamente J1 es si el jugador 1 seleccionó piedra y el jugador 2 seleccionó tijera, o si el jugador 1 seleccionó papel y el jugador 2 seleccionó piedra, o si el jugador 1 seleccionó tijera y el jugador 2 seleccionó papel. Se dice que ganó el jugador 1. Y pues lo mismo con J2 y M, solo que J2 es para si el jugador 2 ganó, y M por si los dos jugadores seleccionaron el mismo movimiento. Entonces también se tiene la entrada de jugar de nuevo, que es para que se reinicie el juego. Y como output se tienen los LEDs de empate, victoria jugador 1 y victoria jugador 2, que son los que van a mostrarle al jugador quién fue el que ganó. Y pues de la misma forma, en el caso de que cambie, pues aquí siempre, en todo momento, se va a querer que en el caso de estado se tenga que cuando se pasa a inicio, a start, si se tiene la bandera de inicio, el siguiente estado se va calculando, que es cuando está esperando la entrada de la lógica combinacional. Y de lo contrario, que siga esperando a que la primera máquina termine su proceso. En calculando, si se tiene la bandera de que ganó el jugador 1, se pasa al estado que muestra en el LED que ganó el jugador 1. Si se tiene en la lógica combinacional que ganó el jugador 2, se pasa al estado que muestra que ganó el jugador 2. Y si se tiene que fue un empate, se pasa al estado que muestra que fue un empate. De lo contrario, si por alguna razón no se ha terminado de calcular la lógica combinacional cuando hay un flanco de reloj, el siguiente estado va a seguir siendo calculando. Y en todos los estados de victoria del jugador 1, victoria del jugador 2 y empate, si se presiona jugar de nuevo, se empieza otra vez, y de lo contrario se va a quedar en ese estado mostrando cuál jugador fue el que ganó. Y pues por último solo se tienen el banco de flip-flops y qué valor van a tener las salidas dependiendo del estado. Ahora en el archivo de top solo se tienen definidas cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, un wire para las variables y poder hacer las interconexiones entre las máquinas de estados finitos, asignar los botones
las entradas de los botones, dependiendo del pin que se haya utilizado, asignar las salidas para que se muestren en los LEDs, realizar la asignación del clock para que funcione pues el reloj de la máquina de estados unidos, y mandar a llamar las funciones utilizando los wires. Y pues aquí lo que había dicho antes de la lógica combinacional que definen qué jugador fue el que ganó. Y pues eso es todo. Muchas gracias y feliz noche.